Si os digo que existe un país donde una sola empresa creó 1 de cada 5 empleos y que incluso los beneficios fueron tan altos que evitaron que el país entero entrara en recesión económica, seguro que pensáis en alguna petromonarquía o algo del estilo. ¿Se os vendrá a la cabeza? Pues no sé, algún país pobre, extremadamente pequeño y que básicamente nada en toneladas de recursos naturales. Pero no, nada más lejos de la realidad. Estamos hablando nada más y nada menos que Dinamarca y de Ozempic, la droga milagro contra la obesidad. El mayor efecto secundario de Ozempic, ¿convertir a Dinamarca en un estado farmacéutico? Quizás hayas oído hablar de los estados petroleros, países donde la extracción de combustibles fósiles domina la economía. En ese sentido, se podría decir que Dinamarca es un estado farmacéutico, ya que Novo domina actualmente la economía danesa. Novo Nordisk, la empresa detrás de Ozempic y Wegovy, estos medicamentos para perder peso de los que todo el mundo habla, se convirtió de la noche a la mañana en la mayor empresa de Europa. Ni Volkswagen, ni Airbus, ni Louis Vuitton, ni siquiera otras farmacéuticas muchísimo más famosas como la alemana Bayer o la francesa Sanofi. Y claro, por muy rica que sea Dinamarca, para un país de solo 6 millones de habitantes, tener la mayor empresa de Europa por capitalización lo cambió todo. Su impacto fue tan grande que el gobierno danés empezó a publicar los datos económicos del país con y sin tener en cuenta a Novo Nordisk. Para que os hagáis una idea, en el último trimestre del año 2023, el sector farmacéutico, que básicamente es Novo Nordisk, generó más del 3% del PIB. O más loco aún, gracias a Ozempic, Dinamarca creció un 2% a lo largo de ese año. O lo que es lo mismo, que sin ese medicamento milagroso su economía hubiera entrado en recesión con crecimiento negativo. Sin embargo, queridos amigos, las cosas en realidad no son tan bonitas como parecen. Y es que algunos expertos advierten de que Dinamarca podría sufrir la famosa maldición de los recursos naturales, solo que en vez de con petróleo, lo que tiene es la patente de uno de los productos más demandados de todo el mundo. Y lo cierto es que ya estamos viendo algunas señales. El campeón danés de las inyecciones antiobesidad está perjudicando a toda la economía. El declive del fabricante de Ozempic significa que el gigante farmacéutico ya no es el mayor éxito del país. Por un lado, la economía danesa se ha vuelto tan adicta a Novo Nordisk como los obesos a Ozempic, lo que ya de por sí genera algunos problemas. Pero es que por otro lado, los pozos de petróleo se están empezando a secar, o al menos el petróleo metafórico, porque antes hemos dicho que Novo Nordisk se convirtió en la mayor empresa de Europa. Pero amigos, hablábamos en pasado, porque desde entonces sus acciones se han desplomado. Y es que en todo este asunto tenemos una historia de carreras por innovar, de competencia salvaje e incluso un pequeñísimo error burocrático que ha costado miles de millones a la empresa. Y la pregunta es, ¿qué está pasando con Novo Nordisk? ¿Puede la caída de esta empresa arrastrar consigo a toda la economía danesa? Pues en este vídeo os lo contamos, pero antes una noticia. En Trade Republic acaba de salir una promoción brutal. Si te abres una cuenta, ahora los fondos que deposites en la cuenta corriente se remuneran al 3% TAE. ¿Y qué implica eso? Pues que con un 3% de rentabilidad ya no solo te cubrirás de la inflación, que suele estar sobre el 2%, sino que encima ganarás más poder adquisitivo. Para que te hagas una idea, si por ejemplo tienes 10.000 euros en la cuenta, cada año recibirás 300 euros adicionales, es decir, 25 euros al mes. Hasta ahora el porcentaje era el mismo que determinaba el Banco Central Europeo, pero con esta promoción Trade Republic recompensa tus ahorros incluso por encima del tipo de interés oficial hasta 50.000 euros. Y ojo, porque aunque esta promoción sea exclusiva para nuevos clientes, si tú ya tienes una cuenta puedes invitar a un amigo y recibir el 3% de interés. ¿Y cómo puedes abrir una cuenta y aprovechar esta promoción? Pues muy fácil, en el QR que ves en pantalla o en el link de la descripción, clicas y se te abrirá un formulario. Lo completas en 3 minutos con tus datos y listo, ya serás cliente de Trade Republic con la promoción activada. Y dicho esto, continuamos con el vídeo. Esto que veis en pantalla es un monstruo de Gila. Si no os parece muy llamativo, pues tranquilos, no pasa nada, porque durante siglos todo el mundo ha pasado olímpicamente de este lagarto. Lo que muy pocos sabían es que su saliva tenía la clave para crear una medicina milagrosa, y lo de milagrosa no lo decimos por nada. En el año 2005 se usó la saliva de este lagarto para crear una medicina para tratar la diabetes, y 12 años después se usaría para crear la semaglútida, también para tratar la diabetes. Después tendrían que pasar otros 4 años, ya en el 2021, para que los médicos confirmaran que con una dosis más alta de la misma sustancia se podía tratar la obesidad con una tasa de éxito brutal. Y a partir de ahí, las empresas de todo el mundo se lanzaron a experimentar con este concepto. Y aquí, acordaos de 2 detalles, porque serán clave más adelante. El primero es que el Ozempic para perder peso es simplemente una dosis más alta de un medicamento que ya existía. Y el segundo es que otras empresas se lanzaron a investigar cómo funcionaba. Curiosamente, la farmacéutica Pfizer ya estudió la semaglútida en los años 90 y ya en ese momento descubrió que tenía potencial como medicamento
medicamento para perder peso. ¿Por qué no siguieron investigándolo? Pues atentos, porque lo que dijeron es que no iba a haber mercado en el futuro para esta medicina. Muy poca visión, la verdad. Lo cierto es que no se imaginaban que en un par de décadas el número de diabéticos en los Estados Unidos se multiplicaría por 5 y el de personas con obesidad a nivel mundial sobrepasaría las 1.000 millones de personas. Sí, ya sé que muchos asociamos la obesidad con países ricos, pero creedme que es todo un problema en otros como América Latina, e incluso está empezando a serlo en muchos países de África. Sea como sea, el caso es que Pfizer dejó pasar la oportunidad histórica, y esa misma oportunidad la agarró una farmacéutica danesa que, ahora sí, ya es la empresa más grande y conocida, pero que en ese momento estaba fuera del radar de muchas personas, Novo Nordisk. El auge de esta compañía no tiene precedentes. En solo unos 3 años, sus acciones se multiplicaron por 5, lo que implica crecer anualmente al 75%. De la noche a la mañana, Novo Nordisk se encontró con un mercado gigantesco donde simplemente no había competencia. Y es que, seamos sinceros, hasta que apareció Ozempic, todos los supuestos medicamentos para adelgazar eran aceite de sapo, engañabobos y básicamente cosas sin ningún efecto real. Pero, si os parece, vamos a poner más cifras sobre la mesa para que entendáis cómo este gigante transformó la economía de Dinamarca. En el año 2025, Novo Nordisk vendió medicamentos por valor de 50.000 millones de dólares, más del 10% del PIB de Dinamarca. Da empleo al 1% de los trabajadores daneses y en los últimos años ha generado directamente el 20% de todos los nuevos puestos de trabajo. Además, el 10% de los habitantes de Dinamarca son accionistas de esta empresa, ya sea directamente o mediante planes de pensiones. ¿Y qué han hecho con todo el dineral que han ganado en la bolsa? Pues, por ejemplo, gastarlo. Gastarlo en restaurantes que a su vez han generado más empleo dentro del propio país. Se estima que si tenemos en cuenta estos puestos de trabajo generados de forma indirecta, Dinamarca le debe a Ozempic la mitad de todo el empleo que ha creado el sector privado durante los últimos años. Y esto, amigos, en realidad, a pesar de ser una buena noticia, también es un problema enorme. El mal holandés, comúnmente conocido como la maldición de los recursos naturales. Veréis, la mayor parte de los ingresos de Novo Nordisk vienen de los Estados Unidos, y esto pues no es sorprendente. Al final hablamos de un país enorme, muy rico, que además es el que más porcentaje de su riqueza gasta en sanidad de todo el mundo, y donde, por qué no decirlo, pues también tiene muchos habitantes con problemas de obesidad. Esto significa que la compañía cambia sus medicinas por dólares, pero luego tiene que cambiar esos dólares por coronas danesas para pagar a la mayoría de sus empleados y pagar los impuestos que le toquen. Dicho de otra forma, que la demanda de coronas danesas se dispara por culpa de Ozempic. Y cuando la demanda de una moneda crece, al precio le pasa lo mismo. Y el precio del dinero es su tipo de cambio. En el caso de Holanda, que es de donde viene el nombre de esta famosa maldición, descubrir gas natural hizo que su moneda se apreciara tanto que la industria exportadora se hundió, ya que sus productos se volvieron más caros para el extranjero. Pero por suerte, en Dinamarca no está ocurriendo esto, porque la corona danesa está anclada al euro. Pero claro, para que el tipo de cambio entre las monedas y el euro se mantenga estable, Dinamarca, su banco central, tiene que mantener bajos los tipos de interés. Y hoy por hoy esto no es un problema. Pero imaginaos, por ejemplo, que de repente la inflación se disparara. Entonces Dinamarca tendría que elegir entre cumplir su promesa de mantener su moneda anclada al euro o subir los tipos para controlar la inflación. Y no es ninguna tontería. Países como Suiza ya han tenido problemas parecidos a este. Claro que quizá nos estamos adelantando demasiado. Y es que, amigos, la principal amenaza a día de hoy no es que Novo Nordisk prácticamente mate la economía de éxito. Más que nada, el problema es justo lo opuesto, que la empresa se esté derrumbando. Amigos, Dinamarca no es el primer país nórdico donde una sola empresa lo puso todo patas arriba. Ahí está también el ejemplo de Finlandia con Nokia. Nokia, que en su día fue el mayor fabricante de teléfonos móviles de todo el mundo, llegó a representar el 4% del PIB finlandés y el 70% de todo su valor bursátil. Pero os pregunto, ¿conocéis a alguien que siga usando un Nokia? Pues por lo menos yo no. Y no es para menos. Nokia no supo adaptarse a los smartphones y cayó, arrastrando consigo a toda la economía finlandesa. Steve Jobs nos quitó el trabajo, declaró el entonces primer ministro en una entrevista. El Instituto de Investigación de la Economía Finlandesa estimó que la contribución directa de Nokia representó más del 30% de la caída del PIB y el 20% de la pérdida de empleo entre 2008 y 2014. Cuando la crisis financiera de 2007 se juntó con la debacle de Nokia, Finlandia vivió una recesión mucho más profunda que la de sus vecinos y también tardó más tiempo en recuperarse. La pregunta es, ¿podría ocurrir algo así en Dinamarca? Pues bueno, no es que pueda ocurrir. Es que ya está ocurriendo. En su momento de gloria, Novo Nordisk cotizaba a 1.000 coronas por acción.
pero hoy oscila entre las 230 y las 300. La caída ha sido tan grande que en un año ha borrado todo lo que ganó a partir del año 2021 con Ozempic, volviendo casi a la casilla de salida. Por supuesto, la empresa sigue teniendo futuro, pero uno mucho menos brillante de lo que esperaban sus accionistas y sobre todo los daneses. Su margen operativo ha caído del entorno del 25 a menos del 15% y se espera que sus ventas crezcan a la mitad de velocidad que el año pasado. Todo esto, ojo, cuando tan solo el 2% de la población mundial con obesidad toma la medicación, es decir, que todavía queda mucha gente a la que poder vender sus productos. O lo que es lo mismo, Novo Nordisk se está hundiendo a pesar de ser pioneros en un mercado que crece a un ritmo del 85% anual y que encima se está acelerando. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha podido causar semejante debacle? Pues amigos, hay motivos, pero el principal responsable tiene nombre y apellidos: Eli Lilly. Eli Lilly es la farmacéutica estadounidense detrás de Mounjaro, Zepbound y Retatrutide, medicamentos para perder peso que son agonistas del receptor GLP-1, gracias a la tirzepatida, muy similar al Ozempic, pero lo bastante distinta como para estar fuera de su patente. Y es que, pensadlo así, una patente es un monopolio. Si Novo Nordisk explotó en bolsa fue porque tenía un monopolio de un medicamento milagroso con un mercado gigantesco. Sin embargo, ese monopolio era mucho más frágil de lo que parecía a simple vista. Así, a lo largo del año 2024, las acciones de Eli Lilly crecieron un 60%, mientras que las de Novo Nordisk cayeron a menos de la mitad. La empresa americana ha desarrollado medicamentos que aparentemente son incluso mejores que Ozempic, innovó haciendo que tomar su medicamento en forma de píldora oral fuera muchísimo más fácil y cómodo, y también comprendió mejor que nadie el mercado americano. Novo, como buena empresa europea, creía que los americanos no iban a pagar cosas de salud con dinero de su bolsillo, así que se esperaron para hacer tratos con la seguridad social y las aseguradoras médicas. Pero amigos, no podían estar más equivocados. Y ahí, Eli Lilly tuvo una oportunidad de oro. Eli Lilly lo entendió muy rápido y creó algunos canales de venta directa al consumidor donde se podía acceder al sitio web, obtener una receta de un médico de atención primaria y comprar el medicamento por cuenta propia. La reacción de Novo Nordisk a esto fue mínima. De esta forma, Novo Nordisk perdió buena parte de su mercado más importante y con mucha diferencia. Pero amigos, la cosa no acabó aquí. Eli Lilly, que por cierto fue la primera gran comercializadora de insulina a nivel mundial, ha podido competir con la empresa danesa porque tenía la patente de una molécula parecida, pero ligeramente distinta. Ahora bien, hay otras empresas que también están compitiendo contra Novo Nordisk vendiendo exactamente su mismo medicamento y, ojo, sin violar ninguna ley de propiedad intelectual. Y os preguntaréis, ¿cómo es eso posible? Pues veréis, si os acordáis, el Ozempic es una dosis más alta de un medicamento que ya tiene sus años, tantos años que su patente ha expirado en algunos de los mercados tan importantes como la India. Y amigos, cuando la patente expiró en la India en el año 2022, de repente aparecieron más de 100 empresas distintas a vender Ozempic, pero eso sí, con otro nombre y por un tercio de su valor. Es más, si os pasáis por la India, que sepáis que podéis comprar una dosis mensual de tratamiento por tan solo $30. Pero ojo, porque si os hablamos de la India no es solo porque sea un mercado gigantesco, y es que este país también es la farmacéutica del mundo, especializado en vender versiones extremadamente baratas de medicamentos sin patente. Esto significa que cuando la patente expire en el resto de países, como ocurrirá en muchísimos sitios alrededor de 2030, la India tendrá una industria gigantesca dispuesta a exportarles exactamente el mismo medicamento, pero por una fracción ridícula del precio que pagaban antes. Pero amigos, es que esto no es todo. Y es que a este asunto hay que sumarle uno de los errores más ridículos, pero también más dañinos que podía haber cometido esta compañía. Aprueban la versión genérica de Ozempic en Canadá tras la negativa de Novo Nordisk a pagar la tasa gubernamental de $250 canadienses. Canadá se ha convertido en el segundo país del mundo en aprobar una versión genérica del exitoso fármaco Ozempic, gracias a que su fabricante, Novo Nordisk, no pagó la tasa anual de $250 canadienses. Tal y como lo escucháis, un abogado de Novo Nordisk se olvidó o bien no quiso pagar $250 y por eso han perdido un mercado de miles de millones. Pensad que Canadá no es solo Canadá, también es la puerta de entrada para muchos estadounidenses que compran medicamentos ahí, un poco como los españoles que van a Andorra a comprar tabaco sin impuestos. Ahora bien, volviendo a la pregunta con la que hemos empezado este vídeo, ¿cómo puede afectar esto a la economía danesa? Pues amigos, todavía es pronto para decirlo, pero por el momento Novo ha anunciado el despido de 9.000 trabajadores, casi uno de cada 7 miembros de su plantilla. De estos 9.000, 5.000 son trabajadores daneses. Estamos hablando del mayor despido masivo en toda la historia del país. Además, Novo Nordisk generó tanto dinero en impuestos que el gobierno empezó a gastar como si no hubiera un mañana. El IVA de la electricidad
al 0%. El impuesto al azúcar, al 0 también. Total, si alguien engorda demasiado, pues que se pinche Ozempic y ya está. Y a esto hay que sumar ayudas para la crianza de niños, más beneficios de la seguridad social, ya os lo podéis imaginar. Todo esto, por ahora, pues se lo pueden ir permitiendo. Incluso siguen manteniendo un superávit del 2% del PIB. Pero claro, si los ingresos de Novo empiezan a caer, ¿podrán de verdad los políticos daneses recortar el gasto público sin oposición social? Pues eso está por ver. Es cierto que Dinamarca no se va a convertir en Venezuela. Finlandia, por ejemplo, se recuperó de la crisis de Nokia y sigue siendo un país muy rico, pero sí que es verdad que pasaron un mal rato y ahora Dinamarca puede estar a punto de vivir lo mismo. Sea como sea, llegados hasta aquí, ahora el turno es para vosotros. ¿Sabíais que Novo Nordisk se estaba desplomando en bolsa? ¿Erais conscientes de lo que este gigante implica para la economía danesa? ¿Qué creéis que pasará en los próximos años? ¿Resucitará de sus cenizas o será su final para siempre? Podéis dejar vuestra respuesta en los comentarios y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y dale a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dale a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.